tratando le había ido gustando cada vez más. Ella no sabía si ese sentimiento se lo podía llamar amor, pero sentía que dentro de él se escondía algo maravilloso. Y pensaba que podía ser muy feliz a su lado. Y se casaron. Tras la boda se terminaron los días de soledad en la vida de Tony Takitani. Al despertarse por la mañana, lo primero que hacía era buscar a su mujer con la mirada. En cuanto descubría su figura durmiendo, se tranquilizaba. Cuando no la encontraba, recorría inquieto toda la casa buscándola. Para él no estar solo era algo extraño, pero en cuanto había dejado de estar solo, le había saltado una angustia espantosa al pensar en qué sería de él si volviera a estarlo. A veces, cuando ese pensamiento le venía a la cabeza, se sentía tan aterrado que le entraba un sudor gélido. El pánico continuó hasta 3 meses después de la boda, pero conforme fue acostumbrándose a su nueva vida, conforme fue haciéndose más remota la posibilidad de que ella desapareciera de súbito, el terror fue alejándose gradualmente y por fin se tranquilizó y se sumergió en una plácida felicidad. En una ocasión, los dos fueron a ver una actuación de Yosaburo Takitani. Ella quería saber qué clase de música tocaba el padre de su marido. ¿Crees que le importará que vayamos?, preguntó ella. No lo creo, repuso él. Y acudieron a un club de Ginza donde tocaba Yosaburo Takitani. Excepto durante su infancia, era la primera vez que Tony Takitani presenciaba una actuación de su padre. Este tocaba exactamente el mismo tipo de música de entonces. Tony Takitani había escuchado en disco desde niño multitud de veces todas las melodías. La interpretación de su padre era fluida, elegante, dulce. Aquello no era arte, pero sí una música ejecutada hábilmente por un profesional de primera categoría que lograba que el público se sintiera bien. Tony Takitani, cosa infrecuente en él, tomó una copa tras otra mientras escuchaba. Sin embargo, poco después, mientras permanecía atento a la música, notó que ésta tenía algo que empezó a asfixiarlo y a causarle un terrible desasosiego, como si fuera un estrecho tubo en el que fuera acumulándose de forma lenta pero certera la basura. Le pareció que aquella música era un poco diferente de la que él recordaba. Claro está, había transcurrido mucho tiempo y antaño la escuchaba con los oídos de un niño, pero le pareció que la diferencia era muy importante. Quizás fuera mínima, pero esencial. Él podía percibirlo con toda claridad. Le dieron ganas de subir al escenario, agarrar a su padre el brazo y preguntarle: «Dime, papá, ¿qué ha cambiado?». Pero no lo hizo. Después de todo, ni siquiera era capaz de explicar esa sensación. Sin decir nada, siguió escuchando a su padre hasta el final mientras tomaba whisky con agua. Y junto a su esposa aplaudió y volvió a casa. Sobre su matrimonio no se proyectaba sombra alguna. Su trabajo seguía como siempre. Ellos dos no se peleaban nunca. Solían salir a pasear, iban al cine, viajaban. Considerando su edad, ella era bastante buena ama de casa y sabía dar una respuesta acertada a cualquier cuestión. Desempeñaba con eficacia las labores domésticas y no le creaba a su marido ningún problema superfluo. Con todo, había una única cosa que preocupaba a Tony Takitani, y era que compraba demasiada ropa. No es exagerado decir que cuando veía un vestido casi no podía contenerse. La expresión de su cara cambiaba de súbito, incluso se le alteraba la voz. La primera vez que lo notó, Tony Takitani casi pensó que se había sentido indispuesta de repente. Esa tendencia ya la tenía antes de casarse, pero fue durante la luna de miel en Europa cuando tomó proporciones alarmantes. Durante el viaje ella compró ropa hasta cansarse. En Milán y París, de la mañana a la noche, recorrió las boutiques como una posesa. No vieron nada, no fueron ni al Duomo ni al Louvre. El único recuerdo que tenía Tony Takitani del viaje eran las tiendas de ropa. Valentino, Missoni, Saint Laurent, Givenchy, Ferragamo, Armani, Cerruti, Gianfranco Ferré. Como hechizada, ella compraba un traje tras otro mientras él iba detrás pagando las facturas. Casi temía que la banda magnética de la tarjeta de crédito acabara desgastándose por el uso. Esa fiebre no se aplacó cuando regresaron a Japón. Todos los días iba de compras. El número de trajes que poseía experimentó un incremento acelerado. En consecuencia, tuvieron que encargar varios armarios más. También hicieron construir zapateros, pero pronto los armarios no fueron suficientes y tuvieron que acondicionar un cuarto entero como vestidor. No obstante, la casa era grande y sobraban las habitaciones. Tampoco le faltaba el dinero.
Además, su esposa vestía con un gusto exquisito y solo con tener ropa nueva ya era feliz. Así que Tony Takitani no encontraba nada que objetar al respecto. En fin, no hay nada de malo en ello, pensó. En este mundo nadie es perfecto. Sin embargo, cuando los trajes de su esposa ya no cupieron una habitación, empezó a inquietarse. Una vez, mientras ella no estaba, contó las piezas de ropa que tenía. Según sus cálculos, aunque se cambiara de ropa 2 veces al día, tardaría casi 2 años en ponérsela toda. Y eso, lo miras como lo mirases, era una exageración. No entendía por qué necesitaba comprar un vestido tras otro. Estaba tan ocupada comprándolos que ni siquiera tenía tiempo de ponérselos. Consideró la posibilidad de que se tratara de algún problema psicológico. En ese caso, debía ponérsele freno. Un día, después de cenar, decidió abordar el tema. Le sugirió que no comprara tanta ropa. Le dijo que no era cuestión de dinero, que podía comprar todo lo que necesitara, por supuesto. Que él estaba contento de que ella se pusiera guapa, pero ¿era realmente necesario comprar tanta ropa cara? Su mujer bajó la mirada y reflexionó durante unos instantes. Luego le dio la razón. No necesitaba toda aquella ropa. Eso lo veía hasta ella. Pero no podía hacer nada. Cuando tenía un vestido bonito delante, sentía la pulsión de comprarlo. No se trataba de que lo necesitara o no, o de que tuviera muchos o pocos. Se trataba de que no podía evitarlo. Sin embargo, dijo aquello, y lo comparó con una adicción a las drogas, no podía continuar. Se curaría, porque si seguía así, terminaría llenando la casa de ropa. Se pasó una semana sin ir de compras, encerrada en casa. Para ella aquellos días fueron terribles. Se sentía como si estuviera andando por la superficie de un planeta con poco oxígeno. Todos los días entraba en el vestidor, tomaba todos sus vestidos uno tras otro y los contemplaba. Acariciaba el tejido, olía su aroma, se los probaba y se miraba en el espejo. No se cansaba de contemplarlos y cuanto más los miraba, más le apetecía tener vestidos nuevos. No podía controlar las ganas de comprar más. Simplemente las superaba. Sin embargo, amaba profundamente a su marido y lo respetaba. Creía que él tenía razón. No necesitaba tanta ropa. Yo solo dispongo de un cuerpo, se dijo. Llamó a una de las boutiques que frecuentaba y le preguntó al encargado si podía devolver un abrigo y un vestido que había comprado 10 días antes y que no había estrenado. Le contestaron que, por supuesto, podía devolverlos, que si tenía la amabilidad de llevarlos a la tienda, le devolverían el importe de los artículos. Ella era una de sus mejores clientas. Cargó el abrigo y el vestido en el Renault 5 y se dirigió a Aoyama. Devolvió las prendas a la boutique y le reintegraron el importe en la tarjeta de crédito. Ella les dio las gracias, salió de la tienda, regresó a toda prisa al auto intentando no mirar a su alrededor y emprendió el regreso a casa pasando por la 246. Después de devolver la ropa sentía el cuerpo más liviano. Sí, es verdad, no los necesitaba, se decía tratando de convencerse. Tengo abrigos y vestidos suficientes para toda la vida. Pero mientras esperaba en una encrucijada ante un semáforo, no podía quitarse de la cabeza el abrigo ni el vestido. Su color, su forma, su tacto. Veía cada detalle de las prendas de ropa tan vívidamente como si las tuviera delante. Sintió como su frente se cubría de sudor. Acodada en el volante, aspiró una gran bocanada de aire. Cerró los ojos y al abrirlos vio que el semáforo ya había cambiado verde. En un acto reflejo pisó el acelerador. En aquel momento, un enorme camión, empeñado en cruzar con el semáforo en amarillo, embistió a toda velocidad el lateral del Renault de color azul que ella conducía. No tuvo tiempo de sentir nada. A Tony Takitani solo le quedó una habitación llena de trajes de la talla 36 y 112 pares de zapatos. No tenía ni idea de qué haría con todo aquello. No quería guardar hasta el fin de los tiempos todo lo que había llevado su esposa. Así que para desprenderse de los accesorios llamó a un comerciante del ramo y le pidió que se los llevara todos por el precio que le ofreciera. Las medias y la ropa interior las quemó juntas en la incineradora del jardín. Vestidos y zapatos había demasiados, así que los dejó tal cual. Después de los funerales, se encerró solo en el vestidor y permaneció allí de la mañana a la noche mirando aquellos trajes alineados, apretados unos contra otros. 10 días después del funeral, Tony Takitani puso un anuncio en el diario solicitando un ayudante. Se necesita mujer de 1,61 m de estatura, talle 36 y número 35 de pie. Muy bien remunerado, buenas condiciones laborales. Rezaba la oferta de trabajo.
El sueldo que ofrecía era excepcionalmente alto, así que a la entrevista que tuvo lugar en su estudio de Minami Aoyama, se presentaron 13 candidatas. 5 de ellas mentían de modo ostensible respecto a su talla. Entre las 8 restantes, eligió a la que tenía la constitución física más parecida a la de su esposa. Una joven de unos 25 años y de rostro anodino. Vestía una blusa blanca sin adornos y una falda ceñida de color azul marino. Llevaba la ropa y los zapatos pulcros, aunque desgastados por el uso. Tony Takitani le explicó en qué consistía su trabajo, que en sí no era difícil. Tenía que estar todos los días en el estudio de 9 de la mañana a 5 de la tarde y atender el teléfono y enviar ilustraciones, ir a buscar material y hacer fotocopias. Nada más, pero había una condición. El caso es que él acababa de perder a su esposa y ésta había dejado una gran cantidad de ropa, la mayoría nueva o casi nueva, y él quería que ella se la pusiera en horas de trabajo como si fuera un uniforme. De ahí los requisitos para conseguir el empleo, la talla, la estatura y el número de zapatos. Quizás eso le sonara raro, era consciente de ello, pero en su propuesta no se ocultaba ninguna segunda intención. Él necesitaba tiempo para hacerse la idea de que su esposa había muerto, así de simple. En resumen, era como si tuviera que ir ajustando poco a poco la presión atmosférica del aire que había a su alrededor. Necesitaba ese periodo de tiempo y mientras tanto era preciso que ella estuviera cerca de él vistiendo la ropa de su esposa. De esa forma iría tomando conciencia real de su muerte. Mordiéndose los labios, la chica consideró a toda prisa la cuestión. Realmente aquella era una historia extraña. A decir verdad, ella no acababa de entender del todo la lógica del asunto. Que la esposa de aquel hombre había muerto hacía poco, eso lo había entendido. Que había dejado un montón de ropa al morir, también. Lo que no lograba comprender era por qué razón ella tenía que trabajar vestida con aquella ropa delante de él. Cualquiera habría dicho que allí se ocultaba algo raro. Pero no parece mal hombre, se dijo, se notaba por su modo de hablar. Quizás lo había trastornado un poco perder a su esposa, pero tampoco parecía un loco peligroso capaz de hacerle daño a alguien. Además, y por encima de todo, ella necesitaba trabajar. Se había pasado los últimos meses buscando empleo. El mes siguiente se le acababa el subsidio de desempleo. Y entonces se encontraría en serias dificultades a la hora de pagar el alquiler del departamento. Posiblemente no volvería a encontrar jamás un trabajo tan bien remunerado. Aceptó. Le dijo que había algunos aspectos que no le habían quedado claros, pero que seguramente sería capaz de desempeñar su cometido. ¿Podría, sin embargo, enseñarle la ropa antes? Pensaba que era mejor comprobar que de verdad fuera de su talla. Él contestó que no faltaba más. Llevó a la mujer a su casa y le mostró la habitación llena de ropa. Excepto en los grandes almacenes, era la primera vez que la mujer veía tanta ropa junta, y toda, eso se apreciaba a simple vista, de primera calidad. Debía de haber costado una fortuna. De un gusto además irreprochable, era una visión cegadora. La joven creyó que le faltaba el aire. Los latidos del corazón se le aceleraron. Se parece a la excitación sexual, pensó ella. Tony Takitani le pidió que se la probara. La dejó en el vestidor y salió. Ella se sobrepuso y empezó a probarse las prendas que tenía más cerca. También se calzó varios pares de zapatos. Tanto la ropa como los zapatos le iban como hechos a medida para ella. Los fue tomando en las manos y los contempló. Los acarició con la punta de los dedos. Aspiró su aroma. Había cientos de preciosos vestidos allí colgados, uno al lado del otro. Sus ojos se anegaron en lágrimas. No pudo evitarlo. Las lágrimas brotaban una tras otra de sus ojos. No podía contenerse. Rodeada de la ropa que había dejado una mujer muerta, ella lloraba, intentando ahogar los sollozos. Poco después, Tony Takitani se acercó a ver cómo iban las cosas y le preguntó por qué lloraba. Ella le respondió que no lo sabía. Era la primera vez que veía tantos vestidos bonitos juntos y eso, quizás, la había trastornado. Se excusó y se enjuagó las lágrimas con un pañuelo. «Si te parece bien, puedes empezar mañana», le dijo Tony Takitani en tono expeditivo. «Llévate ropa y zapatos para una semana. Elige lo que más te gusten». Tomándose su tiempo, ella escogió ropa para 6 días. Luego calzado a juego y lo metió todo en una maleta. Tony Takitani le dijo que se llevara también un abrigo, por si tenía frío.
Ella se decidió por un cálido abrigo de cachemir de color gris. Era ligero como una pluma. Nunca había tenido en las manos una prenda tan liviana. Después de que la joven se marchara, Toni Takitani entró en el vestidor, cerró la puerta y permaneció unos instantes mirando vagamente los trajes que había dejado su esposa. No lograba entender por qué aquella mujer se había puesto a llorar al ver la ropa. Para él, aquellos vestidos no eran más que las sombras que había dejado su esposa. Una serie de sombras de la talla 36 que se sucedían una tras otra colgadas de las perchas. Parecían unas muestras reunidas y colgadas en aquel lugar de las ilimitadas, teóricamente al menos, posibilidades que comprende la vida del ser humano. Aquellas sombras estaban adheridas antes al cuerpo de su esposa, recibían su cálido aliento, se movían junto a ella. Sin embargo, lo que en ese momento tenía ante los ojos, una vez perdida la raíz de la vida, no era más que una sucesión de sombras miserables que se iban marchitando minuto a minuto. Se trataba solo de vestidos usados, desprovistos de significado. Mientras los miraba, sintió que cada vez se le hacía más difícil respirar. Los diferentes colores volaban al viento como el polen y penetraban en sus ojos, sus orejas, sus fosas nasales. Los volantes, los botones, los adornos de los hombros, los encajes, los cinturones enrarecían el aire de la habitación. El olor de la gran cantidad de sustancia antipolillas batía el aire sin hacer ruido, como incontables y minúsculas alas de insecto. De repente se dio cuenta de que, en ese momento, odiaba aquella ropa. Se recostó en la pared, se cruzó de brazos y cerró los ojos. La soledad había vuelto a infiltrarse en él como un tibio caldo de oscuridad. Todo ha terminado, pensó. Haga lo que haga, todo ha terminado. Telefoneó a la casa de la joven y le dijo que olvidara la oferta de trabajo, que lo sentía muchísimo, pero que ya no la necesitaba. Ella, sorprendida, le preguntó qué había ocurrido. Él contestó que lo lamentaba mucho, pero que las circunstancias habían cambiado, que podía quedarse con todos los trajes que se había llevado y también con la maleta, pero que se olvidara de aquel asunto, que no se lo contara a nadie. Ella no entendía nada, pero conforme escuchaba fue perdiendo las ganas de seguir preguntando. Le dijo, muy bien, y colgó. Al principio, la joven se sintió enojada con Toni Takitani, pero al poco tuvo la impresión de que había sido mejor así. Desde el comienzo, toda aquella historia había sido muy extraña. Era una lástima quedarse sin trabajo, pero ya se las arreglaría. Fue desplegando con cuidado, uno tras otro, los vestidos que se había traído de la casa de Toni Takitani. Los colgó en su armario y metió los zapatos en cajas. Comparados con los recién llegados, sus viejos vestidos y zapatos le parecían miserables. Le dio la impresión de que estaban hechos de una materia diferente, confeccionados con materiales de una dimensión muy distinta. Se sacó la ropa que se había puesto para la entrevista, la colgó en una percha, se puso unos jeans y una remera, sacó una cerveza de la heladera, se sentó en el piso y lentamente se la bebió. Luego, recordando el vestidor de la casa de Toni Takitani, lleno a rebosar de ropa, lanzó un suspiro. «¿Cuántos vestidos bonitos?», pensó. «Ese vestidor es más grande que mi departamento entero». Reunir semejante cantidad de ropa debía de haberle costado a aquella mujer un montón de dinero y también de tiempo, pero ella había muerto. Había dejado una habitación llena de vestidos de la talla 36. ¿Qué se sentía al morir dejando atrás tantos vestidos bonitos?, se preguntó. Sus amigos, que sabían muy bien lo pobre que era, se sorprendieron mucho al ver que cuando se veían ella acudía con un vestido nuevo. Y todo era ropa de marca, cara, sofisticada. Todos le preguntaban cómo diablos la había conseguido. Ella les decía que no podía contárselo, que lo había prometido, y negaba con la cabeza. Además, añadía, aunque se lo explicase, nadie le creería. Toni Takitani al final llamó a un ropavejero y le entregó todos los vestidos que su esposa había dejado. No le resultó rentable, ni siquiera recuperó una 20ª parte del dinero que le había costado. Pero no le importaba, se los hubiera regalado con gusto. Lo único que quería era que se los llevara todos, sin dejar ni uno, lejos, a un lugar donde él no pudiera volver a ponerle los ojos encima. Y el antiguo vestidor, ya vacío, siguió así durante muchos años. A veces entraba en aquella habitación y permanecía allí, distraído, sin hacer nada.
Durante 1 o 2 horas se quedaba sentado en el piso, con la mirada clavada en las paredes vacías. Allí estaban las sombras de su mujer muerta. Sin embargo, con el paso del tiempo ya no pudo recordar lo que antes había en el cuarto. La evocación de aquellos colores y olores se fue borrando. Incluso la viva emoción que un día lo embargó retrocedió fuera del territorio de la memoria, como si se hubiera acobardado. Lentamente los recuerdos cambiaron de forma, como neblina agitada por el viento, y cada vez que cambiaban palidecían un poco más. Ahora eran ya las sombras de las sombras de las sombras. Lo único que aún percibía era la sensación de pérdida dejada por algo que había existido. A veces ni siquiera lograba recordar con claridad el rostro de su esposa, pero en ocasiones se acordaba de aquella joven desconocida que en esa habitación había derramado lágrimas mirando los vestidos que había dejado antes su difunta esposa. Recordaba su cara anodina, los zapatos de charol gastados y aquel sollozo. No quería acordarse de ello, pero no podía evitar que le volviera una y otra vez a la mente. Ahora que había ido olvidando tantas cosas, se acordaba de una joven de quien ni siquiera recordaba el nombre. 2 años después de la muerte de la esposa de Toni Takitani, Yosaburo Takitani murió de un cáncer de hígado. Pese a tratarse de un cáncer, no fue una muerte muy dolorosa y pasó poco tiempo en el hospital. Se fue muriendo como si estuviera conciliando el sueño. También, en ese sentido, la suerte le sonrió hasta el final. Aparte de algo de dinero y algunas acciones, no dejó nada que pudiera llamarse fortuna. Por todo recuerdo quedó su trombón y una vasta colección de viejos discos de jazz. Toni Takitani los dejó dentro de las mismas cajas en que los había traído, sobre el piso del vestidor. Como olían a moho, tenía que abrir periódicamente la ventana para ventilar la habitación. Exceptuando esas ocasiones, jamás ponía los pies en aquel cuarto. Así transcurrió un año. Sin embargo, a él le fue molestando cada vez más tener bajo su techo aquel enorme montón de discos. Solo de pensar que estaban allí sentía que le faltaba el aire. Se despertaba a medianoche y era incapaz de volver a conciliar el sueño. Los recuerdos eran poco nítidos, pero todavía estaba allí con todo el peso que pueden tener los recuerdos. Llamó a una tienda de discos de segunda mano y les pidió que tasaran la colección y le hicieron una oferta por ella. Como había muchos discos valiosos que ya no estaban en el mercado, consiguió bastante dinero, el suficiente para adquirir un auto pequeño, pero a él el dinero no le importaba. Cuando aquel montón de discos desapareció, Toni Takitani se quedó entonces, sí, completamente solo.